Hola Romina, muchas gracias por contestarnos por Skype y contarnos un poquito cómo es esto del machismo en la educación, porque me llamó mucho la atención cuando empecé a escuchar tu conversación. Realmente uno como que se siente un poco identificado y a la vez yo haciendo una profesión que siempre fueron hombres, es como que fui la primera mujer en Bahía Blanca y tuve toda esa resistencia de los machismos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede corregir eso para que el chico ya desde chico empiece con una buena base, ¿no? Bueno, gracias por el espacio, encantada de estar compartiendo con vos este programa. Me parece que lo principal es entender que el machismo es estructural, que no es que son cuestiones como por separado y que se dan cada tanto, sino que forma parte de un sistema que es cultural, que es político, que es económico, que es el patriarcado, y que nos ha educado de una manera muy específica desde el momento en el que nacemos. En ese momento nos asignan un género de acuerdo a nuestra genitalia, y es binario, ¿sí? O sea, simplemente basándose en lo biológico. Si tenés vulva sos mujer, si tenés pene sos varón. Y a partir de ese momento nos separan en un camino de educación muy diferente. Porque a los varones les enseñan que el espacio lo pueden utilizar como quieran, que sus cuerpos pueden expandirlos y crecer de la manera en la que quieran, libremente, ¿no? Si pensamos en los disfraces, en los juegos, en los juguetes que les brindan, son totalmente distintos a los que nos dan a nosotras, que automáticamente nos llenan de bebotes, de cochecitos, de cosas de cocinar, de maquillaje, porque además tenemos que estar lindas, y los vestidos de princesa, específicamente los de ahora, si prestamos atención, debajo tienen una entretela que es un tubo y las nenas no pueden abrir las piernas, no pueden caminar, ¿no? Son distintos modos de disciplinar los cuerpos y de decirnos de qué manera debemos crecer y cuáles son los espacios que tenemos que ubicar. Por ejemplo, en el patio de la escuela, generalmente las niñas estamos a un costado jugando a la soga, al elástico, a las cartas, charlando. Y el patio sigue siendo de los varones, que corren y juegan a la mancha y tienen otra posibilidad de comportarse. De nosotros se espera que nos andemos con las piernas cruzadas, que no hagamos lío, que seamos suavecitas, modositas, que no contestemos, que estemos alegres. El carácter, incluso, en un varón está bien visto, ¿no? Cuando se enojan o cuando levantan la voz, tienen don de mando. Pero si nosotras levantamos la voz o nos enojamos, somos histéricas. Bueno, todo eso también nos va generando una estructura mental que sigue profundizándose en la adultez. Y como vos decís, los espacios en general son masculinos, salvo los espacios de docencia, los espacios relacionados con las tareas de cuidado, la enfermería, todo lo que tiene que ver con esos mismos roles que son los que nos indican para dentro de casa, que son las tareas de cuidado, crianza y de limpieza, que además las disfrazan de esto de por amor, ¿no? Y yo la verdad que por amor no limpio el inodoro ni loca, o sea, no me queda otra, básicamente. Y entonces el tema de cómo desarmamos esa estructura tiene que ver con algo colectivo, con algo que tiene que ser parte de la sociedad, de esa estructura social, de todos los mensajes que recibimos constantemente desde los medios de comunicación, las publicidades, los cuentos, los chistes, ¿no? Y ahí entra en juego la violencia simbólica. La violencia simbólica es un tipo de violencia que está presente en todas las otras violencias, es la que va formando ese piso, desde el cual después hay una escalada. Y son todos los discursos, los modos de accionar que reproducen, sostienen y legitiman todas las formas de estigmatización, de discriminación, de silenciamiento, de opresión. Si pensamos, por ejemplo, en los chistes, esos chistes que van de arriba hacia abajo, es decir, desde los lugares de poder, para sostener esa desigualdad o esa estigmatización, eso es violencia simbólica. Un ejemplo sería, ¿cómo se le da más libertad a las mujeres? Ampliándole la cocina.
Eso para mí no es humor, porque lo que está haciendo es reproducir un estereotipo de que se supone que la mayor libertad o el espacio que nos corresponde es el de la cocina, como si no tuviésemos un montón de otras actitudes e intereses. Si como mujer blanca, como soy yo, cis, heterosexual, cis quiere decir que el género que otras personas me asignaron y mi identidad de género coincide, ¿no? Si yo me pongo a hacer chistes sobre compañeras afro, voy a estar ejerciendo violencia simbólica, ¿sí? Porque yo voy a estar reforzando la hegemonía blanca, que es otra hegemonía que construye esta dinámica social que tiene que ver con el racismo, que no la percibimos como racista, pero lo es. Y ahí vienen un montón de frases, de cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo muchas veces utilizaba la palabra denigrar, no me daba cuenta que la raíz era racista, porque era disminuir a la negritud, ¿no? O sea, como si ser negro estuviese mal. O en los actos escolares cuando nos pintaban la cara con corcho. Eso es blackface. Y también es una forma de racismo, porque la negritud no es un disfraz. Entonces, cuando empezás a desarmar todas esas cosas, te das cuenta que hay un modo de educar diferente y simplemente tiene que ver con entender que hay una diversidad de realidades tan grande como personas que existen en el mundo y que todas somos personas y que culturalmente nos han ubicado, definido y controlado de cierta manera para que en apariencia el sistema funcionara. Pero en ese sistema hay una situación de relaciones asimétricas, en las que el varón, especialmente el varón blanco y heterosexual, es quien tiene el poder o tuvo el poder de escribir la historia, las normas, las leyes, y eso nos definió a nosotras del lado de adentro de la puerta de calle y a ellos del lado de afuera, ¿no? Ocupando todos los espacios políticos. Y nosotras siendo parte del sostén del sistema productivo, porque muchos de estos varones no hubiesen podido desarrollar las carreras que tuvieron si no hubiesen tenido primero una madre que los bancara en el momento de su facultad, del estudio, y luego una pareja que también siguiera cuidando a los pibes, esperándolo con la comida. Y empezás a detectar esas cosas y te das cuenta que hay una posibilidad de que pibes y pibas crezcan diferentes y mucho más libres. También hay que entender que como padres y madres no somos dueños, ¿no? Somos guías, o deberíamos ser guías, apoyarlos, acompañarlos, pero desarmar todo esto es difícil, va a llevar tiempo, mucho tiempo. Es cómo se te dio a vos por hacer estos dibujos artísticos y sacar un libro que se llama Mala Madre en Cuarentena. O sea, ¿cómo vino la idea esta y por qué en cuarentena? Bueno, yo dibujo desde, no sé, desde que tengo memoria, que pude agarrar un lápiz. Soy diseñadora de indumentaria y soy ilustradora de la editorial Chirimbote y Antiprincesas. Este ya es el quinto o sexto libro que tengo con ellos. Y además soy ilustradora del INADI. Y la verdad es que hubo un momento muy difícil de mi vida en el que yo sentía que había un montón de ruidos que no podía determinar qué eran. Cuando en el 2015 surgió todo el movimiento Ni Una Menos, ahí empecé a darme cuenta que esos ruidos tenían que ver con esas violencias naturalizadas, que las reproducimos sin darnos cuenta, porque son culturales, porque las aprendemos justamente desde la niñez a través de estos roles, estereotipos y mandatos de género, que nos dicen cómo tenemos que hacer, y cuando te corres de ahí viene el disciplinamiento. Y Mala Madre en Cuarentena surgió un poco también desde este lugar de, bueno, no doy más, porque es criar sola, en mi caso, en el momento en el que comenzaba la pandemia, con mis hijos claramente con el privilegio de poder conectarse desde casa y seguir haciendo sus clases online, ¿no? Que está claro que eso es un privilegio también. Y bueno, ¿cómo hacía para unir eso más mi trabajo, porque yo trabajaba desde casa, más todas las cosas del hogar? Y Mala Madre soy la que se esconde a comerse el último chocolate que queda porque tiene ganas de comerse ese chocolate y no lo quiere compartir. O la que se esconde en el baño a ponerse a llorar porque ya no aguanta más el mamá, mamá, mamá constante, o a mirar un capítulo de la serie porque se supone que es un lugar en el que tanto no te van a interrumpir.
Y después está todos los vínculos con hijos e hijas y cómo eso también nos va afectando diariamente, pero desde el humor. Mala Madre no pone el foco en los pibes burlándose en lo que hacen ellos, ellas, sino en las mamás y en las cosas que nos van pasando en este estereotipo o en este rol que nos indicaron que tenía que hacer de una manera muy específica. Y yo pienso en mi mamá y pienso en mi abuela y digo, las he explotado porque gracias a ella yo pude pasar un montón de situaciones de tranquilidad y de comodidad que recaían sobre sus cuerpos, ¿no? Sobre sus vidas. Y yo no me daba cuenta que no es que era una tarea, una obligación de ellas, sino que también habían aprendido que eso tenía que ser así y que se suponía que tenían que hacerlo porque eso significaba que nos amaban. Y bueno, Mala Madre en Cuarentena se ríe un poco de todo esto porque lo vivimos con mucha culpa. Poder desarmar esa culpa y además hacerlo colectivamente fue mágico, porque cada vez que subía un dibujo venía algún comentario o muchos comentarios sobre a mí me pasó tal cosa, y fue empezar a darnos cuenta que nos pasaba a la mayoría, pero que no estábamos solas, y que en ese diálogo, en esos chistes, en ese reírnos, empezamos a alargar esa mochila que traemos de siglo, ¿no? Me pareció muy, muy enriquecedor poder volcarlo en un libro, porque se fue dando así, no es que empecé a dibujarlo y dije, esto va a ser un libro. Se dio porque no podía parar de dibujar, cada vez surgían más situaciones, y bueno, la verdad es que es maravilloso lo que está sucediendo con el libro y con la respuesta de la gente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te hago otras preguntas de algo que escuché.